Dudé mucho antes de decidirme si hacía o no este video. Y ahora van a entender por qué. Están ustedes viendo a una chica que es argentina. Quién sabe quién sea, no la conozco, no sabemos ni su nombre. Pero es un video que anda circulando en Twitter sobre todo y que ha desatado pues una serie de críticas a ella. No sé qué edad tenga, cuántos años le calculan, unos 20. Y les digo que dudé en hacer el video porque es bien difícil abstraerse de los clichés, abstraerse de los señalamientos vacíos cuando se tratan temas como del que ella nos quiere dar lecciones. Fíjense, traemos un estigma muy fuerte, de eso sí me doy cuenta, bastante claro. Fíjense, ella se pone a hablar de la película, la tristemente célebre Emilia Pérez, que perdió absolutamente todo lo importante el día de ayer, y trata de hacernos, como de leernos la cartilla a los mexicanos. Dice que nosotros rechazamos la película porque no nos gusta vernos reflejados en eso que proyecta la película de Emilia Pérez. Y yo me quedé de a 6, porque, es que es justamente eso que retrata la película lo que no somos, pero ella insiste que sí. Entonces ella basa su opinión en eso, en clichés, en creer que el estigma que nos han impuesto desde otros países, eso es lo que somos los mexicanos, y pues no es verdad. ¿Y saben qué es lo más triste del caso? Por eso preguntaba que más o menos si ustedes tenían idea qué edad tiene, unos 20 le calculo yo, que esta chica no conoce la historia de su país. Porque creo yo que si conociera la historia de su propio país, pero más que conocerla de manera superficial, si la entendiera, no se atrevería a decir que nosotros rechazamos la película de Emilia Pérez porque nos vemos reflejados en ella, en lo que retrata la película, y que no nos gusta vernos así. Eso es lo que da a entender. Si ella conociera la historia de la violencia, del terror, de la desaparición forzada, de los asesinatos y de las dictaduras de su país, no se atrevería a decir toda la bola de tonterías que dice. Las habrá leído por ahí en sus libros de historia, seguramente en Argentina les hablan de esto de manera así como que muy superficial, pero no lo entiende. No entiende lo que se ha vivido en todo el continente americano, a excepción probablemente, y también de Estados Unidos. Pero todos los países de Latinoamérica, para ser más precisos, tenemos historias de este tipo. Y entonces que lleguen desde el continente europeo a tratar de hacer una película en la que quieren pues mostrar lo que según ellos es la realidad, y luego ver de la manera en que lo hacen, enterarnos de que ni siquiera tuvieron un mínimo de decencia de hablar con los verdaderos protagonistas, no los de las películas, no los de la película que ellos estaban haciendo, sino con las víctimas de la violencia. Por ejemplo, con un colectivo de buscadoras. Tuvimos aquí la plática con la vocera del colectivo 10 de marzo, de buscadoras de allá de Tamaulipas, y ustedes escucharon la opinión que ella tiene sobre la película. Es una ofensa, es ofensivo lo que hicieron. Y a mí me llama muchísimo la atención que esta chica se atreva a decirnos lo que somos según su percepción. Me da hasta risa. Yo no voy a hablar de todos los estigmas que también tienen colgados los argentinos, ni de los clichés que tienen colgados los argentinos. ¿Para qué? No es necesario. Con escuchar a esta chava decir tonterías me es más que suficiente. Ella no representa a Argentina, eso me queda perfectamente claro. ¿Saben qué es lo que representa esta muchachita?
representa la superficialidad que hay en los jóvenes más o menos de su edad. Eso representa. Como que dejamos de lado el profundizar en las ideas, el pensar, el tratar de entender por qué. Y nos quedamos, se quedan, a ellos me refiero, se quedan en la superficie de las cosas. Entonces ella asegura que nosotros estamos molestos con Emilia Pérez porque no nos gusta vernos reflejados en eso que aparece en la película. Y ella asegura que nosotros somos eso, que México es narcotráfico, que México es violencia, que México es... y que no nos gusta vernos así, cuando es exactamente todo lo contrario. Algo que ella no hace y que nosotros, con base en 20 años de guerra, hemos aprendido, es que nuestra dolorosa realidad no puede ser narrada de una manera tan superficial, tan burda, tan llena de estupideces. Háganme el favor, a lo mejor no lo entiende esta morra, pero imagínense ustedes en qué realidad paralela, como ella dice, que vivimos en un mundo paralelo, en qué realidad paralela un narcotraficante se convierte después en héroe porque ayuda a un grupo de buscadoras a encontrar a sus hijos desaparecidos en fosas clandestinas. Es que eso es una locura. Eso es no entender absolutamente nada de la realidad de un país que está viviendo una guerra desde hace 20 años. Nosotros que sabemos lo que ocurre en nuestro país, sentimos eso, precisamente eso, como una ofensa. Y lo sentimos quienes empatizamos completamente con los colectivos de búsqueda, principalmente, con las familias de las víctimas. Nosotros sí lo sentimos. Ella no puede hablar de lo que afirma que nosotros somos si no se pone en los zapatos de todas estas personas. Y no lo va a hacer, no podría hacerlo porque ni siquiera es capaz de entenderlo desde la propia perspectiva de algo muy similar que se vivió en su país con aquellas terribles dictaduras. Y como siempre, en el tema de Latinoamérica y sus conflictos entre países, lo llevan al lado del fútbol, y yo le voy a refutar su argumentillo enclenque con una frase precisamente de un argentino y de un futbolista. El fútbol es lo más importante de lo menos importante. ¿Qué diablos nos interesa el fútbol? ¿Cómo se atreve a comparar el fútbol con una tragedia que vivimos en México, pero que también vivieron en Argentina? Y ni siquiera de las dimensiones con las que estamos viviendo hoy esta durísima realidad. A mí este comentario que hizo esta chiquilla boba me parece tan ofensivo como la propia película Emilia Pérez. Si van a hablar de México, hablen desde la realidad, no desde la fantasía que tienen en la cabeza, desde los estigmas y desde, pues esto que les decía, pues sí, los estigmas más que nada, los clichés, porque eso no somos nosotros. Qué absurdo, de verdad, qué absurdo, qué diferencia tan grande de esta chica de Argentina con nuestra querida amiga la pibita que estuvo con nosotros aquí hace 2 sábados. Hay una gran diferencia. Hay gente que piensa, y luego está esta joven que, pues bueno, nos quiere dar lecciones de lo que dice que nosotros somos. Escúchenla y díganme qué opinan. Emilia Pérez, porque tienen una realidad distorsionada de lo que realmente es México. A ver, voy a explicar esto. Yo realmente, si no viste la película y no la quieres ver por las críticas negativas que tiene, te digo que vayas y la mires y saques tus propias conclusiones. Obviamente que hay actuaciones que no están bien logradas, el musical no se entiende, pero más allá de esto es una película que te puede entretener por un par de horas. Entonces, a lo que voy es que los mexicanos suelen percibirse de manera distinta.
Suelen creer que son un país de primer mundo, una potencia futbolística, suelen creer que están por encima de otros países de Latinoamérica cuando tienen de las ciudades más peligrosas en Latinoamérica. Entonces, si vos ves cómo es el mexicano promedio, obviamente que les va a molestar esta película porque ellos no se sienten representados con lo que muestran de México. Porque México obviamente que tiene cosas lindas como el turismo, la gastronomía, las playas, todo eso, ok, perfecto, pero la película no te iba a mostrar, no te iba a promocionar las playas porque se trataba de un narcotráfico y no pueden negar que el narcotráfico está a la orden del día en México. Entonces, mi conclusión es que la película no es tan mala como la tratan de retratar. Creo que es medio tonto, pero que se va a entender. Los mexicanos, cuando van al mundial de fútbol, llegan con un optimismo que no se entiende de dónde sacan, porque realmente no tienen un buen equipo, no tienen buenos jugadores, no ganaron nada, pero ellos se creen que están a un nivel de poder ganar la Copa del Mundo. Y vos decís, ¿por qué? ¿En qué se basa ese argumento? Bueno, se basa, como en todo en México, en su realidad alterna. Porque la realidad que todo el mundo ve es que son un equipo mediocre, pero bueno, ellos no lo quieren ver y bueno. Lo mismo pasa con todo en México, porque si hablamos de otra cosa, voy a dar otro ejemplo que es muy habitual en las redes, que por ejemplo, vos ves comentarios de mexicanos contra argentinos que dicen hambrentina, que en México por lo menos se come 4 veces al día, que los argentinos van en manada a México a trabajar de meseros. Y realmente cuando te pones a ver los datos, porque todo esto lo pueden googlear, te das cuenta de que en Argentina la migración es bajísima. En cambio México tiene millones y millones de personas que van a otros países a vivir y muchas veces lo hacen de forma ilegal. Mejor dicho, la mayoría lo hace de forma ilegal. Una migración que la gente que se va suele irse no a México, sino a España o a otros lugares de Europa. Realmente te das cuenta que no están viendo su realidad porque vos estás en tu país, millones y millones están poniendo en riesgo su vida y la de su familia muchas veces para irse a otro país a trabajar en empleos de cuarta. Entonces, si esas familias que ponen en riesgo su vida tuvieran las 4 comidas al día y todas sus necesidades básicas resueltas porque están en un país de primer mundo según los mexicanos, ¿por qué se están yendo a otro país? Y esas son cosas que los mexicanos me parece, no sé si no razonan, si no sé cuáles lo hacen, pero parece que ya nacen con un chip de realidad alterna, que no se entiende. Después que no refleja la película México, perdón, pero en el mundo vemos eso. México es más de playa y gastronomía, es narcotráfico, son ciudades peligrosas, son secuestros, son políticos corruptos, ni hablar de la violencia machista extrema que existe, las desapariciones. Ese tipo de cosas no las pueden negar, es una realidad. Y yo lamento muchísimo, pero tengo que decirle que en el mundo vemos a México en modo serio. Realmente vemos eso. Y no lo vemos solamente en las películas de Hollywood, lo vemos en las noticias. Los que leen noticias internacionales saben que en México ocurren muchísimo estas cosas y es una realidad que no pueden negar. Que no les guste que un extranjero venga y les diga cómo es México, entiendo perfectamente, pero que no retrataron a México en esa película. Sí, las temáticas son las temáticas que hay habitualmente. Después que no te guste, a ver, hijo, no te gusta la pronunciación, bueno, ok, te entiendo que no te guste algunas palabras que se usan, pero bueno, todos se equivocan. O sea, en México le dicen cazú a cazú, entonces tampoco pueden. Los mexicanos tienen una realidad un poco alterada